bovinos que tienes que saber y entender si estás en el mundo de la reproducción bovina, parte 2. Gameto, célula que posee la mitad de cromosomas de una especie determinada, es decir, un óvulo o un espermatozoide, es decir, que tiene la capacidad de crear un embrión o de fertilizar. Gen, unidad fundamental de la herencia, pues este lleva la genética de una generación a otra. Generación filial, conjunto de hijos de un cruzamiento en específico. Genética, estudio del mecanismo de transmisión y variación de características entre generaciones. Genotipo, conjunto de alelos presentes en las células para determinar un gen o un conjunto de genes. Gestación es el periodo entre la concepción y el momento del parto, es decir, todo el desarrollo del feto. En bovinos tenemos una gestación entre 271 a 305 días con un promedio de 283. Glándula endocrina. Estas glándulas son carentes de conductos como por ejemplo la pituitaria anterior, la tiroides y las adrenales. Entonces estas glándulas lo que hacen es segregar directamente desde las células de la glándula directo al torrente sanguíneo. Glándula exocrina. En este caso si cuentan con un conducto como por ejemplo la glándula mamaria, entonces para poder ser secretadas del cuerpo pasan por este conducto. Gonadotropinas es un grupo de hormonas que actúan o estimulan las gónadas. Las PTA o habilidades de transmisión predichas, que es un mérito genético promedio de un rasgo en particular que un animal pasa a sus descendientes. Heredabilidad es la diferencia de expresión de un rasgo que el animal tiene gracias a su ascendencia, es decir, lo que ha sido heredado a través de los genes. Heterocigoto es cuando encontramos dos alelos diferentes, es decir, que encontramos un alelo dominante y uno recesivo. El hipotálamo es una parte del cerebro que básicamente lo que hace es comandar y una de sus actividades principales es la segregación de GnRH, pero también está inmerso en otros procesos como por ejemplo mantener la temperatura corporal. Homocigoto es cuando se encuentran dos alelos iguales, es decir, dos alelos dominantes o dos alelos recesivos. La hormona folículo estimulante, también conocida como la FSH, la cual tiene como función principal estimular el folículo en el ovario y en el caso del macho, también estimular la producción de espermatozoides. La hormona luteinizante o conocida también como la LH, la cual tiene como funciones principales la ovulación, el desarrollo del cuerpo lúteo y la producción de progesterona, mientras que en el macho está inmerso en la producción de espermatozoides y la producción de testosterona. Implantación es la adherencia del embrión a la pared uterina. Esta se da entre el día 18 hasta el día 45 de la gestación. Índice de concepción es el porcentaje de vacas preñadas después de realizar su servicio. Índice de descarte, el porcentaje de vacas o de machos descartados al año por X o Y razón. Índice de reproducción, que se obtiene a partir de diferentes datos, como por ejemplo los porcentajes de concepción, los días abiertos, el intervalo entre partos, etc. Inseminación artificial, técnica por medio de la cual se deposita una pajilla, es decir, semen previamente seleccionada de un toro en el útero de la vaca. Intervalo entre partos es el periodo comprendido entre un parto y el otro. Intervalo generacional, edad promedio de los padres cuando su descendencia ha nacido. Involución, proceso por medio del cual el tracto reproductivo, especialmente el útero, vuelve a su tamaño normal después de un parto. Libido, deseo sexual. Longevidad, característica que provee una larga vida productiva. Luteinización, formación del cuerpo lúteo. Luteólisis, degeneración del cuerpo lúteo. Mastitis, inflamación de la ubre causada principalmente por infecciones microbianas. Meiosis, tipo de división celular dado por células reproductivas, espermatozoides y óvulos. Mérito genético es la medición cuantitativa del efecto de los genes sobre un rasgo en particular, como por ejemplo la producción de leche o las PTA, habilidad de transmisión predicha. Metritis es la inflamación del útero y se da principalmente en el posparto. Muerte embrionaria es la pérdida del embrión antes de que se haga la implantación sobre la pared del útero. Ovario es el órgano sexual femenino donde da lugar el folículo, el óvulo y por ende la ovulación. Oviducto son unos conductos que conectan el útero con el ovario y por medio de estos conductos viajan los óvulos. Ovulación es la liberación del óvulo que se da aproximadamente 30 horas después de que empieza el estro y es donde se da lugar a la gestación en caso de que el animal sea preñado.
Óvulo es la célula reproductiva femenina que contiene la mitad del material genético para el momento de la fertilización. Oxitocina, esta es una hormona peptídica secretada por la glándula pituitaria y las dos principales funciones que tiene es una, ayudar a las contracciones del útero al momento del parto y también a la secreción de leche cuando estamos en la curva de lactancia. Palpación rectal es un proceso en el cual se ingresa una mano por el recto del animal para poder hacer, por ejemplo, un examen reproductivo o determinar en qué estado se encuentra la gestación del animal. Parto, momento de dar a luz al ternero. Pedigrí es el árbol genealógico, por ende se utiliza principalmente en los animales registrados, aunque también en los animales comerciales muchas veces se les lleva también la línea genética de sus ascendentes. Piómetra es una infección donde hay una acumulación de pus en el útero y esto obviamente se da porque no hay un drenaje, como por ejemplo cuando hay un cérvix cerrado. Pituitaria, esta es una glándula pequeña que está adherida al hipotálamo, que es el que decíamos que era el comandante del cerebro, y esta está encargada de segregar hormonas como la FSH, la LH y la oxitocina. Placenta es un revestimiento que se forma en el útero sobre el feto y por medio de esta se pasan los nutrientes y básicamente está unida al ternero por medio del cordón umbilical. Recordemos que también esta tiene que ser expulsada después del parto a un máximo de 12 horas y si no se determina que la placenta está retenida y obviamente que hay que realizar tratamientos porque esto puede conllevar a problemas que pueden ser hasta mortales. Progesterona es una hormona esteroidea que se da a partir de la segregación desde el cuerpo lúteo y básicamente su función principal es mantener la preñez. Prostaglandina es una hormona secretada por el útero y su principal función es hacer una lisis, es decir, una regresión del cuerpo lúteo. Quiste folicular, este es un folículo maduro que mantiene adherido al ovario y básicamente no puede estallar, así que se suelen presentar celos muy frecuentes y prolongado. Quiste luteal. Esta es una condición muy rara donde básicamente el folículo, la pared del folículo, empieza a formar un cuerpo lúteo antes de que este sea expelido y esto se resume en que va a presentar muchas ausencias de células. Servicios por concepción es la cantidad de servicios que se requieren para poder obtener una preñez. Vaca cíclica, vaca que ha sido observada en celo. Vaca multípara, vaca que ha dado a luz más de una vez. Vaca primípara, vaca que ha dado a luz una sola vez. Vaca seca, una vaca que se le ha hecho un secado y tiene un periodo de descanso antes de su siguiente parto. Vaca vacía, una vaca que no ha sido preñada. Vulva, estructura que rodea el orificio externo del sistema reproductivo femenino. Así que cuéntame si ya sabías todos estos términos, qué otros términos nos faltaron para hacer unos tesos en reproducción bovina y si te gustó este video, dale like, comparte y sígueme para más contenido agropecuario.